Si ustedes quieren saber y ven algo que les va a gustar y les va a hacer bien, y no estoy exagerando, si son pescadores de verdad, no es una publicidad para el canal, para nada, y ven todos los videos que tienen tres o cuatro, creo, mírenlo, Iván Pesca. Brenda Viano, creo que es Iván Pique, sí, Iván Pique, el canal es Iván Pique. Leonardo Chuliver, Hugo no encuentro, Iván Pesca. ¿Cómo no encontrás Iván Pesca? Poné YouTube Iván Pesca, ¿cómo no vas a encontrar Iván Pesca? O lo estamos dando mal. No, no, sí, Iván Pesca. Ponés Iván Pesca, ¿será todo junto o no? O Pique Ivanes. Pique Iván. Pique Iván. Es este. Perdón, perdón. Pique Iván. ¿Y por qué no me corrigió Iván Pesca? Es Pique Iván. ¿Qué hace Zapa querido? Qué semanita que tuvimos hoy, y eso que no pudimos salir a pescar. Me acabo de enterar por un amigo, Javier, un panadero amigote, que aparentemente el intendente de Bahía se echó para atrás y no nos va a dejar pescar a partir del lunes, así que vamos a tener que esperar unos días más para ver qué anuncian. Estábamos todos entusiasmados yendo a los de Pelícano a sacar el permiso de pesca. Me parece que lo vamos a tener guardado unos días más. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa que para mí bastante emocionante porque le dio como un salseo al canal, algo que yo medio como que ya venía así en recontra en picada porque no tantos meses sin poder salir y queriendo fabricar un poco de contenido se me dificultaba bastante. Así que hoy por hoy le voy a dar la bienvenida a ese casi centenar de suscriptores que me sumó digamos, el empujón que me pegó Hugo Viciconte en un par de videos que hizo charlando sobre todo en principio sobre Alfredo Fontanella, digamos, mi mentor en la pesca, mi papá en la pesca. Pero bueno, él descubrió quién es Alfredo y le dedicó un par de videos y a raíz de eso y la recomendación que él tuvo sobre el canal es que un montón de gente se vino a sumar a este proyectito personal. Y a eso les voy a hablar porque yo les cuento que bueno, ya había una cantidad de suscriptores que me vienen siguiendo y me conocen. Y a estos nuevos, a estos les voy a dedicar este programita. Les cuento que yo les digo zapa de zapatero, pero de corazón, porque vamos a ser honestos, ¿quién no fue alguna vez? Si te preciás de buen pescador, me vas a decir que nunca fuiste zapatero. O sea, la verdad es esa. Entonces todos fuimos zapateros y mi zapa, que es como me refiero a los pescadores, viene por ese lado. Viene por el lado de que en algún momento todos en el corazoncito somos zapateros. Les voy a contar a lo que se refería Hugo con respecto a los videos de Alfredo. Yo tengo unos cuantos videitos hechos con Alfredo y mi canal está bastante organizado y por eso les puedo contar que, por ejemplo, si van a entrar al canal, vayan a la lista de reproducción, hay una lista que se llama Super Entrevistas, y ahí están los videos de Alfredo, todos los que habla de las líneas, está el primero que le hicimos que él cuenta un poco su historia, que en realidad la tuve que resumir un montón porque honestamente es mucha la trayectoria que tiene, fue mucho lo que hizo con respecto a la pesca deportiva y fue una manera de resumirlo. Así que bueno, empezamos por el video principal, que ese es el que hago la nota. Obviamente que yo ya lo conozco. Ustedes que no me conocen, los nuevitos, sepan que en algún momento pude hacer la 21ª revista de pesca deportiva que se hizo en Bahía Blanca, se llamó Puntera, y la verdad que estuvimos 3 años trabajando con eso y gracias a esa revista que conocí en el 2012 a Alfredo y ahí, gracias a Dios, nos hicimos muy amigos bueno, como no somos parientes, pero somos muy amigotes y he podido compartir muchas salidas con él y las disfruté todas y obviamente lo que aprendí, lo aprendí de él como tantos otros grandes en Bahía Blanca. Pero también tengo dentro del canal, y voy a buscar las fechas para que si te interesa, para que veas lo que es realmente un buen pescador. Yo tengo un par de salidas con Alfredo de pescas en las que, bueno, él obviamente me dejaba filmar porque no le gusta, honestamente, todo esto o que Hugo hable de él o que yo hable de él no le gusta, lo pone incómodo, ya por la edad, ya por una cuestión de que no le interesa, tiene un perfil bajo bastante importante. Pero bueno, en su momento me dio la nota por ayudarme un poco con el canal, porque ya le digo, hay una relación muy cercana con Alfredo, pero no es la intención de él.
En algún momento llegué a pensar en tener que sacar esos videos porque realmente lo podían llegar a incomodar más que nada. Pero bueno, gracias a Dios todavía están. Bueno, a ver qué fecha. El 12 de enero del 2020 tenemos una pesca en Punta Ancla con Alfredo. La verdad que se pesca hermoso. Ahí el viejo fue a probar una caña nueva, no me acuerdo cómo es el nombre, pero la verdad que muy, muy linda pesca. El viejo te pesca arriba Omeda, ¿no? Vamos a ser honestos. O sea, no es solamente un título o un montón de torneos. Realmente es un excelente pescador. Y podés aprender. Antes de que apareciera la cuarentena, yo le había pedido, porque realmente le tengo que pedir, que me dejara filmarlo haciendo lanzamientos, porque no saben lo buen tirador que es el viejo. Y honestamente, ya con 85 años, a punto de cumplir 86, sigue tirando que da calambre. Yo les voy a contar una anécdota. Siempre cuando cuento cosas, cuento con anécdotas. Me pasó los tiros los aprendí con Alfredo, porque cuando empecé a pescar con él, tenía una longitud, tiraba... Yo creía que bien, hasta que descubrí que en Punta Ancla estábamos pescando los dos y yo me metía, porque Punta Ancla es bajo, es una playa baja, me metía unos 30 metros, agua hasta un poquito más de las rodillas, o no digo la cintura, pero ahí, y tirando desde ahí, el viejo desde afuera, pie seco, me igualaba, si no es que no me superaba. Entonces ese día, que fue en el 2013, 14, no, 13 habrá sido, le pido por favor, salía de afuera y le digo, viejo, mostrame porque no puede ser, o sea, él tenía 80 años y yo tenía menos de 40 y me estaba igualando. Así que me enseñó a tirar, estaba tirando mal, estaba tirando con el reel para abajo, el reel va para arriba, te guste o no, el reel va para arriba, eso es técnica. Y en el segundo tiro nomás de práctica, desde la costa ahí con el viejo, ya tiré unos 20 metros más. Después de ahí se hizo... Obviamente uno se va perfeccionando y obviamente vas mejorando. Pasaron 2 años y volvimos a pescar en la misma playa y resulta que el viejo tirando de abajo, de vuelta, me seguía o igualando o superando, pero era notable, o sea, era notable. Y no es por nada, pero él tiene técnica, pero yo tengo la juventud y la fuerza. Entonces, en teoría, yo tendría que haberlo superado. Así que nuevamente, otra vez, viejo, mostrame qué estás haciendo, y ahí me enseñó a tirar desde abajo. Y la verdad, se notó muchísimo la diferencia. Esa técnica me duró 2 años porque después con la falta de práctica la perdí, tendría que volver a hacerlo y justamente comentaba que este año yo le había pedido por favor que me dejara filmarlo y que nos enseñara a tirar con rotativo, porque la verdad tira que es un calambre, el viejo pesca con rotativo y pesca que es un calambre. Bueno, sigamos con el tema de los videos. Tengo otros videos más, tenía varios en realidad y quiero buscar... Bueno, los de las notas del viejo son todos básicamente con la misma miniatura y los vas a encontrar en la lista de reproducción Super Entrevistas. Y después, quiero buscar el otro que tengo con él. El de Punta Ancla ya lo dije. A ver, ya estoy. Dame un segundito. Acá está. El 13 de julio del 2019, buscalo, se llama La Última Opción. Ahí te pongo la miniatura. Nosotros nos gusta ir mucho a pescar a Cerri o a Villarino. Y por una cuestión de barro no pudimos, así que tuvimos que dar la vuelta. Y en esta ocasión fue cuando el viejo conoció la costa de Galván, este lugarcito que tenemos para pescar acá. Es lo único que nos queda en Bahía Blanca para ir a pescar y lamentablemente todavía no lo podemos hacer. Así que bueno, no hay mucho más. Con respecto a Alfredo, yo les cuento nuevos suscriptores, nuevos zapas en el canal, gracias a Hugo, que en esta lista de reproducción Super Entrevistas tengo lo más importante y lo que mejor puedo. El mejor material que tengo en el canal está gracias a Alfredo y gracias a un muchacho que se llama Mauro Solet, que habla de cañas. Él es uno de los mejores armadores de caña del país. No voy a decir el mejor porque cada uno se puede sentir mal o se puede identificar con un buen armador, pero realmente a Mauro no hay nada que discutirle. El tipo está realmente súper reconocido y es la única fábrica de cañas del país. Así que si realmente querés aprovechar un muy buen material, no te pierdas, por favor. Las notas con Alfredo, que son, aprendés quieras o no, es increíble. Las líneas de Alfredo, lo que pescan, por favor. Y las otras notas, que son las de Mauro, te recomiendo que las escuches porque realmente ahí tenés mucho para aprender. Así que bueno, Zapa querido, te agradezco un montón. Esta semana fue emocionante para mí porque ver el reconocimiento, un reconocimiento más a Alfredo, realmente a mí me emociona, me gusta en lo personal. Y por otro lado, darle un movimiento al canal, que ya digo, estábamos estancados hasta la hora de poder salir a pescar, porque nos gusta pescar. Y yo, en lo personal,
A menos que pueda hacer una entrevista, no me interesa hacer material como el que puede hacer Hugo, porque puede enseñar. Lo que sí tengo una promesa, estuve hablando la semana pasada con Fernando Bardetis, el dueño de Pescadería Avenida, una de las mejores casas de pesca de Bahía Blanca, donde la carnada es indiscutible, y en su momento con la revista nosotros hicimos una nota de carnadas, porque ellos son como los referentes en las carnadas, sin ofender a las demás casas de pesca, pero bueno, ellos tienen su punto extra. Y quedamos con Fer que en cualquier momento nos juntamos y vamos a hacer una nota exclusiva de carnadas. Teníamos la esperanza, yo por lo menos tenía la esperanza que con esto que se liberaba a partir del lunes, la pesca en Bahía Blanca me servía como latiguillo para decir, bueno, voy a hacer la nota con estos chicos, pero con esto del retraso, no sé, esperaré unos días más, nos pondremos igual, podré ir a filmar y después lo veremos. Así que bueno, Zapa, gracias por sumarte al canal, muchas gracias a Hugo por lo que hizo realmente, yo sé que lo hizo de corazón, lo hace de buena onda. No tenía necesidad de promocionarme, pero bueno, lo hizo y a nosotros nos vino bárbaro. Así que nos vemos en un próximo programa. Ojalá sea pescando, porque es lo que queremos hacer todos. Y nada, muchas gracias. Déjame tu comentario de qué localidad sos y desde qué video te sumaste. ¿Listo? Un abrazo.